Kanye Byron dice, la tecnología por sí misma no es transformativa. Es la escuela, la pedagogía la que es transformativa. Mi nombre es Angie Natalie Trejos Núñez, junto a Claudia Alejandra Cáceres Álvarez y Javier Leonardo Rivera Martínez. Estamos desarrollando el proyecto de investigación que tiene por nombre Adaptación Transcultural de la Escala de Detección de Uso Problemático y Riesgoso de Internet en Adolescentes y Jóvenes de Santander, que tiene el respaldo de la doctora Marta Liliana Villamizar Osorio y de la Facultad de Enfermería de la Universidad Cooperativa de Colombia. Para adentrarnos en la problemática que surge a través y para plantear este proyecto, vamos a tener tres puntos claves: la adolescencia, el aprendizaje, los factores de riesgo y las consecuencias. Iniciando por la adolescencia, es una de las etapas más importantes del ser humano, debido a que en esta ocurren cambios a nivel de todas sus dimensiones y sobre todo en el crecimiento y desarrollo del sistema nervioso central. Estos cambios vienen con adaptaciones y adquisición de diversas costumbres. Y como todo en esta adaptación, debe tener estímulos. Uno de los principales estímulos para los diversos tipos de adaptación que se va a dar en el adolescente y el joven es el Internet y las nuevas tecnologías. Estas vienen desde la infancia a la adolescencia con él y generan un riesgo, aunque no se pueden catalogar como buenas o malas. Este Internet y nuevas tecnologías, si bien tienen una esencia de herramienta educativa, herramienta de comunicación o herramienta de ocio, se van convirtiendo en una necesidad social debido a que suplen algunas de las actividades que hace el ser humano. Entonces, al suplir estas actividades se convierte en algo indispensable para el ser humano del día al día. Y lo vemos con todo esto de la pandemia. Pues recurrimos a la tecnología y el Internet para poder trabajar, para poder estudiar y para poder desarrollar muchas de las actividades que hacíamos antes de la pandemia. Ahora, al convertirse esto en una necesidad social, genera un factor de riesgo que son el aprendizaje y el control parental. El aprendizaje, porque este aprendizaje se da de manera autodidacta. El niño desde su infancia empieza a descubrir este mundo del Internet, de las tecnologías, y va desarrollando las habilidades para manejarla, las cuales van hasta que él es adolescente. Pero no hay una persona que los guíe, que les diga cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, qué se puede encontrar, qué información puede brindar, de qué no puede subir, de qué no puede compartir. Y lo mismo sucede con los padres. Pues tampoco hay una persona que hable sobre esto con los padres y que les enseñe y profundice sobre este tema. Si bien está el control parental, el cual puede ser permisivo o estricto. De cualquier manera van a traer una consecuencia, porque los padres no saben cuántas horas del día está su hijo frente a una pantalla, frente al computador, qué está compartiendo, qué contenido está consumiendo, a qué páginas está ingresando. Y las consecuencias que se pueden generar son de tipo físico, mental o social. De tipo físico está el sedentarismo, problemas de la agudeza visual, problemas auditivos por la exposición continua. De la parte mental están los trastornos depresivos, está la adicción al Internet, que si bien no es considerado como un diagnóstico, sí se ha venido hablando de este concepto desde hace varias décadas. Y por último, la parte social, donde se encuentra el aislamiento social y la pérdida del interés por vivir experiencias significativas con sus pares, como son sus amigos, su familia, sus compañeros, y empiezan a enfocarse solamente en el mundo virtual que les brinda satisfacción y placer. Esto también hace que se pierda la comunicación y la capacidad de afrontamiento, que le va a ayudar en un futuro para las situaciones que se vayan viviendo. Y por último está el ciberacoso del cyberbullying, de cual se ha abordado la temática, pero solamente se ha hablado de esta como la única problemática que se puede encontrar en Internet. Así, para evaluar todas estas dimensiones y factores y variables, se ha desarrollado una búsqueda en bases de datos de instrumentos con los cuales nos podamos ayudar. El instrumento que encontramos es de Problematic and Risk Internet Use Screen Scale, el cual está en idioma inglés, pues fue desarrollado en Estados Unidos, y lo que nos lleva a plantearnos el objetivo de nuestra investigación, que es realizar la adaptación transcultural del instrumento de Problematic and Risk Internet Use Screen Scale en adolescentes escolarizados de Santander.
El diseño metodológico de esta investigación es cuantitativo de tipo instrumental. Esto quiere decir que el instrumento que nosotros vamos a trabajar se puede medir de una forma numérica para dar nuestro valor o nuestra conclusión final. Este diseño metodológico cuenta de 5 indispensables pasos, los cuales se basan en el primero, que es la selección del instrumento. Como segundo tenemos el proceso de traducción y revisión de las traducciones oficiales. El tercero hace referencia a la validez de contenido. Esta validez de contenido nos indica el grado en que el instrumento sirve específicamente para el tema que se va a elaborar, en este caso el abuso o uso inadecuado del Internet. Esta validez de contenido se hará con la ayuda de 10 expertos. ¿Expertos en qué tipo? Tipo que hayan trabajado, tengan experiencia con población de esta edad, de este tipo etario, como lo son los jóvenes o adolescentes. De igual forma pueden ser profesores, pediatras, médicos generales o psicólogos, psiquiatras o también enfermeros. Con la ayuda de estos expertos, ellos indagarán sobre cada una de las partes del instrumento, sobre la pertinencia, la relevancia y la utilidad de cada una de sus ítems para generar un consensuado de este mismo instrumento. A su vez, también debemos hacer la validez facial. Esta validez facial se basa en la aceptabilidad del instrumento en el contexto que nosotros lo vamos a utilizar. Es decir, darnos con cercioridad de que este instrumento sí se puede utilizar en jóvenes y adolescentes, que no sea el léxico muy grande o muy grueso para este tipo de edad. ¿Cómo se hará esta validez facial? También se indagará en cuanto a la claridad, precisión y comprensión de cada uno de sus ítems o de sus preguntas, para así poder llegar al quinto y último paso, que es la retraducción. En este paso, lo que haremos es, una vez nosotros tengamos nuestra traducción consensuada, la volveremos a pasar por un traductor certificado y oficial, pidiéndole que nos la pase al idioma nativo, es decir, al inglés. ¿Para qué? Para nosotros tener una evidencia y cerciorarnos de que ninguno de los ítems que consta de este instrumento haya cambiado algo en su forma lingüística, gramatical, para así podérselo enviar como evidencia a la autora y certificarle a ella que nosotros no cambiamos la esencia de su producto, es decir, de su instrumento. Siguiente, por favor. Habiéndoles explicado los 3 últimos pasos, me devolveré un momento al primero, que es el paso más grosso, por decirlo así, que es la selección del instrumento. Como mi compañera Natalie lo decía, nosotros utilizamos diversas bases de datos para encontrar un instrumento que fuese afín a nuestra investigación. El que más afín encontramos es la escala de detección de uso problemático y riesgo del Internet, o sus siglas en inglés, PRIUS. Este instrumento fue elaborado en el año 2014 por Helen Schiff. Este instrumento consta de 18 ítems o preguntas, las cuales se pueden medir en una escala de Likert de respuesta que oscila entre 0 a 4, en donde si la respuesta es 0, se considera como nunca, y si la respuesta es 4, se considera como muy frecuente. También este instrumento se puede dividir, por decirlo así, en 3 grandes dimensiones, las cuales es el deterioro social, el deterioro emocional y el uso arriesgado e impulsivo del Internet. También cabe resaltar que los criterios de inclusión de este instrumento es que cada una de las personas que lo fuese a utilizar o lo fuese a aplicar estuviese con un previo consentimiento firmado, y si fuese menor de edad, que lo firmara su tutor o padre legal. Como siguiente paso, les mencionaba el proceso de traducción y revisión de las traducciones oficiales. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en este paso? Nos vamos a contactar, o ya nos contactaremos, con 3 traductores oficiales que nos muestren su certificado de que son traductores oficiales. ¿Por qué? Porque no solamente uno, porque necesitamos tener la comparación certera y poder escoger una traducción consensuada de que cada uno de los 18 ítems no tiene ningún cambio ni gramatical gigante o abismal, ni tampoco de tipo lingüístico. ¿Por qué? Porque la idea no es alejarnos de la realidad ni de la esencia del instrumento, sino en cambio poder adaptarlo y ponerlo acorde al contexto de Santander, Colombia. Siguiente, por favor. Como podemos observar acá, está la dimensión 1 del deterioro social, que consta de 6 ítems del instrumento. Entonces acá planteamos las 3 traducciones, donde hicimos el comparativo
y encontramos que existen diferencias entre estas en semántica y en gramática. Como podemos ver en el ítem 3, donde dice experimenta un incremento de su ansiedad social, experimenta una ansiedad social elevada y experimenta una mayor ansiedad social. Estas son diferencias grandes entre las traducciones. Por lo tanto, requerimos la ayuda de un lingüista para adaptar estos ítems, cada uno de los ítems, pero tenemos 3 consideraciones, que es no alejarnos de la esencia del instrumento, de lo que quiere indagar el instrumento, hacer claras estas preguntas para los encuestados, para que ellos deduzcan o sepan qué es lo que se quiere indagar y lograr nuestro objetivo al 100%. Estos son los resultados principales que tenemos hasta el momento. Luego de tener esta adaptación con el lingüista, como lo decía mi compañera, vamos a realizar la versión consensuada del documento y la enviaremos hacia los expertos para que ellos la evalúen. Para hablar de conclusiones, debemos mencionar 3 globalmente, que es el proceso de traducción, que fue los 5 pasos indispensables que anteriormente les explicaba. Y los 2 restantes es la tecnología y los adolescentes, que básicamente son 2 ítems que hacen un hincapié en nuestro diario de vivir, porque no se puede decir que el desarrollo de las personas, y más de esta edad que es tan vulnerable y tan asociada a lo que le pasa alrededor, se deje influenciar como lo es la tecnología. De cierto modo, nosotros podemos decir que el Internet se ha convertido en una herramienta que se ha utilizado indispensablemente para el desarrollo de jóvenes, pero también de adolescentes alrededor del mundo. Este desarrollo se da no de tipo solamente académico, sino erróneamente también de tipo personal y mental. Y para ser precisos, en Colombia se han desarrollado pocos estudios, por no decir que ninguno, que evidencien este tipo de problemática. Además, los instrumentos que se encuentran evalúan solamente la adicción al Internet, pero no el riesgo que se padece por este. Por lo tanto, validar este instrumento, el PRIUS, sería de gran ayuda y relevancia para llevar a cabo la prevención en la población que escogimos, que es vulnerable, como son los jóvenes y adolescentes, frente al mencionado problema. Muchas gracias.